Para el trabajo práctico final de esta materia, lo que tienen que hacer es una producción audiovisual en formato de crónica periodística. Yo tenía pensado también hablar de esto, de la masacre de Margarita Belén. Si bien hay muchas cosas que ya se conocen, muchas de ellas yo no lo sé y me gustaría poder investigar un poco más. Hay una serie que podríamos usar como base que también nos puede servir y sobre eso sumar nuestra perspectiva. La masacre de Margarita Belén es un hecho histórico de nuestra región y país. Más de 20 jóvenes fueron fusilados por fuerzas de seguridad luego de ser detenidos y torturados por sus ideas y acciones políticas. El problema con María Estela es que evidentemente se notaba una falta de carácter, que no se trataba de una persona con condiciones para hacer política. Pero era un domingo, no existían los traslados el día domingo. No entendíamos lo que pasaba. Bueno, pero estaban trayendo evidentemente a presos políticos. Desarmar las versiones oficiales sobre qué pasó en Margarita Belén y durante toda la dictadura fue un proceso lento. A través de testimonios de sobrevivientes de los centros clandestinos de detención y de amigos y familiares de los desaparecidos, se pudo empezar a reconstruir la verdad, a partir de pruebas que permitieron llegar a los diferentes juicios contra militares y civiles. Una de las tantas impulsoras de llevar a la justicia los crímenes de la dictadura fue Mirta Clara de Sala. Mirta militó desde muy chica en la Juventud Peronista de La Plata y luego en Montoneros. En esa época conoció a su pareja, Néstor Carlos Salas. El flaco, como le decían a Néstor, venía de una familia peronista. Estudió arquitectura y militó siempre. Mirta y el flaco comenzaron a ser perseguidos por grupos de ultraderecha en 1974. Tenían un bebé y Mirta estaba embarazada por segunda vez. Se mudaron escapando a Resistencia, pero en 1975 ambos fueron secuestrados por una patota de la Brigada de Investigaciones. Por un tiempo ambos estuvieron detenidos en la brigada, pero luego los separaron. Cuentan que el 12 de diciembre de 1976 al flaco lo trasladan a la alcaidía ya muy golpeado. Carlos Aranda, en su libro Memorias de Ratón, cuenta la última vez que pudo verlo y escucharlo al flaco, la noche en que lo estaban por llevar a Margarita Belén. Los compañeros sabíamos que esto iba a ocurrir. Éramos conscientes de que vendrían a buscarnos un día para matarnos y que el día era ese domingo. Que él, el flaco Sala, no se iba a morir con la culpa de provocar el asesinato en masa de los compañeros presos por negarse a salir y que por lo tanto él iba a salir. ¿Y Sala, va a salir o no?, preguntó Casco. Sí, Casco, voy a salir. Déjeme un solo minuto para despedirme de mis compañeros. ¡Apúrese!, vomitó aquel oficialito que seguramente ya sabía el destino final de los compañeros. Hicimos una silla de brazos y el flaco subió a ella para hablar. Y habló para todos y para siempre. Néstor Sala dijo algo así: compañeros, sé que nos sacan para matarnos. Mirta Clara pasó 8 años en la cárcel. Allí se enteró que habían matado a su marido, allí tuvo a su segundo hijo. Se dedicó con todas sus fuerzas para que se investiguen y juzguen los crímenes de lesa humanidad. En 2005 fue nominada con otras mujeres activistas al Premio Nobel de la Paz.
Trabajó por una salud mental más igualitaria, por mejorar las condiciones carcelarias y por difundir la lucha de sus compañeros y compañeras militantes. Mirta Clara falleció en el 2016. Marcos, más o menos por lo que te voy a consultar en la entrevista son sobre los nombres principales, nombrarlos y también allí mencionarlos para que nos sirva esto a nosotros como trabajo. Después también especialmente sobre la Brigada de Investigaciones que funcionaba en el Centro de Resistencia y cómo la gente, qué relación tenía la gente con la información, si sabían o hasta dónde llegaba esta información. Y puntualmente también sobre lo que decían los funcionarios de facto, esto de están en el exterior, están bien, o no son desaparecidos, mentirle a la familia. ¿Te parece bien? Me parece bien. Bueno, genial, entonces Dale, arranco. Cuando digas. Marcos, necesito que nos ayudes con los nombres de los responsables de la masacre de Margarita Belén, porque por un lado estaban los militares que estaban dentro del gobierno, que tenían a cargo los centros de detención y los policías. En el gobierno provincial primero estuvo Facundo Serrano, luego el coronel José Ruiz Palacios. ¿Y quiénes eran los otros responsables? Bueno, lo que queda claro del juicio y de las investigaciones es que se trató de un plan sistemático de aniquilación, tanto en el Chaco como en el resto de la Argentina, y se puede dividir en los autores materiales y en los autores intelectuales. Entre los actores intelectuales, vos lo mencionaste a quien fue el gobernador en la dictadura, Serrano, que no llegó a juicio, pero también estaba su ministro de gobierno, que era Zucconi, que tomaba decisiones muy importantes. Y después están los autores materiales de la masacre, que son los que efectivamente fueron llevados a juicio, y que está el componente militar, el componente policial y también los cómplices del sistema judicial, entre los que se puede mencionar al ex juez Córdoba, que murió en el proceso del juicio, a Flores Leyes y Mazzoni. En el caso de Flores Leyes, transcurrió sus últimos días en la cárcel, preso, y Mazzoni fue el último de los cómplices de la pata judicial que fue enjuiciado. En cuanto a los nombres de los que participaron de la masacre, bueno, son bastante harto conocidos, pero entre los principales y entre los que se destacaron, ya sea porque por su forma de comportarse en el juicio, se lo puede mencionar a Losito. Losito llegó a ser agregado militar en la Embajada Argentina y perdió ese cargo gracias a una acción de una expresa política ya fallecida, Mirta Clara, por darte un ejemplo. Atos Renes es otro emblemático porque aparte de su participación en la masacre, posteriormente en el año 78, él estuvo encargado de un trabajo importante que fue para los militares en el marco del Mundial 78. Él dispuso el mecanismo que permitía que, por ejemplo, en el Parque 2 de Febrero haya una pantalla gigante y se pueda ver el partido por los partidos de Argentina a todo color, teniendo en cuenta que en ese contexto la mayoría de los argentinos no tenían televisión y los pocos que accedían, en su mayoría tenían televisión blanco y negro, así que era como un hito muy importante. Bueno, y la pata policial fue clave porque ya venían organizando lo que era la represión desde antes del golpe de Estado. Y en ese sentido se puede mencionar a Carlos Thomas, que fue el jefe de investigaciones, que fue el mayor centro, la Brigada de Investigaciones fue el mayor centro de detención en el Chaco, una especie de ESMA chaqueña, y otro de los participantes muy importantes, el jefe de policía, Wenceslao Ceniquel, que eran las dos personas que manejaban lo que se denominaba la patota policial, que trabajaba bajo las órdenes directas de los militares. Varios días antes del 12 de diciembre comenzaron a trasladar a algunos detenidos y detenidas a la alcaidía. Habían sido muy golpeados y maltratados en la Brigada de Investigaciones y en la U7. Como contó el ratón Aranda, en la alcaidía de Resistencia había detenidos comunes y detenidos políticos, militantes que habían sido secuestrados de sus casas o sus trabajos
y a quienes los militares no habían registrado legalmente como detenidos. En la mayoría de los casos, sus familias no sabían dónde encontrarlos. Muchos eran de otras provincias. Los detenidos de la alcaidía notaron movimientos raros el 12 de diciembre. Era domingo, y los domingos no se hacían traslados de detenidos. Sin embargo, a la tarde llegó una camioneta. A eso de las 20 horas, en el comedor de la cárcel comenzaron las torturas al grupo de recién llegados. Esto duró hasta la madrugada. Un operativo como el que se intentó, como el que se realizó y como el que se intentó simular, se necesita de una gran cantidad de personas para que pueda lograr realizarse. Entonces, había detenidos que quedaban en sus celdas y escuchaban la forma en que eran castigados aquellos que terminaron siendo trasladados, ¿sí? Entonces, en este estado, aquellos detenidos que habían sido tratados de esta manera aún vivían, ¿sí? Estaban vivos, pero en las condiciones mínimas de existencia. A la madrugada del 13 de diciembre, en un convoy formado por 2 o 3 camiones y 2 o 3 Unimog, ¿sí? Llega la alcaidía a buscar a estos detenidos, ¿sí? Para el traslado final de ellos. Los detenidos fueron sacados de sus celdas en las condiciones en que se encontraban. No tenemos la certeza porque obviamente no se podía ver, pero era muy difícil que se hubieran desplazado por sus propios medios debido a la condición en la que se encontraban. Entonces fueron subidos a los camiones que eran dirigidos por las personas que terminaron siendo imputadas en el juicio, y en la madrugada del 13 de diciembre salieron supuestamente rumbo a Formosa, y un poco después de Margarita de Belén, en la zona que se conoce como Costa Iné, es cuando deciden, ya tenían planificado, ¿no es cierto? Se corta la ruta antes y después por parte de la policía del Chaco de manera que nadie pasara en ese momento, se los baja a los detenidos en las condiciones en que estaba y se los acribilla en el lugar, ¿sí? Algunos de los cuerpos fueron encontrados unos metros más alejados del camión, fueron plantados allí, ¿no es cierto? La versión oficial que salió al día siguiente en el diario El Territorio y que fue divulgada por la prensa es que un grupo terrorista había atacado un convoy del ejército que trasladaba detenidos de Resistencia a Formosa, ¿sí? Entonces, la labor de los abogados en el juicio esencial consistió en destruir esa falacia con prueba, ¿sí? Entonces, nosotros logramos que el tribunal pudiera comprender de que resultaba imposible un intento de fuga por parte de personas que tenían las piernas quebradas, que llevaban días enteros de tortura y por un proceso de eliminación física. Es imposible. Tanto tiempo mantuvieron esta versión los militares
que fue muy difícil obtener más información. Quienes sabían lo que había ocurrido realmente estaban detenidos o eran las mismas fuerzas de seguridad. El 16 de diciembre, a la familia de Roberto Horacio Yedro le dijeron que su hijo estaba detenido en la Liguria. 2 días después, cuando trataron de visitarlo allí, le comunicaron que lo habían trasladado, pero que en ese viaje, interceptado por el grupo armado, Roberto se había fugado. Roberto era de Corrientes y se recibió de abogado en la UNE. Junto a su esposa Delia, se habían mudado a Sáenz Peña, donde militaba con las ligas agrarias. Lo secuestraron frente a su esposa, sus suegros y su hija en 1976. Estuvo detenido en la Brigada de Investigaciones y su nombre estaba en la lista de personas que trasladaron. Roberto no se fugó, nunca se recuperó su cuerpo. Vinieron 2 actos trascendentes para obstaculizar un proceso de justicia, que fue primero la obediencia debida en el gobierno de Alfonsín, y posteriormente fue el punto final en el gobierno de Menem. Los dos de alguna manera representaban un obstáculo para continuar enjuiciando a los demás responsables, jefes de las 3 fuerzas y de las fuerzas provinciales, y una inclusive pretendió ponerle un límite como para poder enjuiciar nada más que hasta cierta categoría, ¿no? Recién se pudo superar esa etapa y avanzar en la imputación hacia los responsables de estos crímenes contra la humanidad con la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, que se produce recién con la asunción al poder de Néstor Kirchner. Los mismos detenidos, ex detenidos políticos, a través de sus diferentes formas de agrupación que tenían, las asociaciones de presos políticos, grupos de familiares y demás, se presentan como querellantes a la justicia federal local, a la justicia federal de la Ciudad de Resistencia, hacen la denuncia y comienza entonces una investigación por cada uno de los hechos, por cada una de las denuncias, por cada una de estos testimonios que venían a contar lo que había sucedido. La estrategia fue de alguna manera concentrar las denuncias en lo que hacía Margarita Belén, y después otro carril, digamos así, de investigación tenía que ver con las detenciones y los tormentos y privaciones ocurridas en lo que fue la Brigada de Investigaciones. Cuando se bajan los cuadros y cuando se derogan aquellas leyes, nosotros vemos por primera vez la posibilidad de que el Código Penal y de que los tratados internacionales también sean aplicados a estas personas que claramente violaron la ley. Empiezan a producirse la posibilidad que estaban libres estas personas, ¿sí? De comenzar a dictarse las órdenes de detención, a sustanciarse la etapa de instrucción en los juicios que terminaron después siendo en los tribunales orales federales, de lesa humanidad. Y esa es una etapa que por ahí se conoce poco, porque fue una etapa gris de buscar documentación. ¿Qué documentación ibas a tener si toda la documentación estaba en manos de los que cometieron los crímenes? Buscar a los testigos, los que habían sobrevivido, los que estaban en condiciones de declarar, porque yo te quiero ver haber pasado por ese sufrimiento infinito que han tenido las personas y tener fuerza anímica suficiente para querer hablarlo. Pero no para decirlo una vez, sino para decirlo una vez, 2, 3, 5, 10, todas las que fuesen necesarias. Y revivir aquel calvario todas las veces que sea necesario, con tal de que se haga justicia, ¿viste? Así como los juicios a las juntas marcaron un hito en nuestra historia, los juicios en Chaco tuvieron un impacto importantísimo en la búsqueda de la verdad y la justicia regional. Uno de los impulsores para llegar a ese objetivo fue Mario Bosch. Mario Federico Bosch, ¿sí? Que fue el que en ese periodo oscuro de recolección de pruebas, de planteos jurídicos tendiente a parar esto que se venía, fue el que estuvo presente, acompañado obviamente por las víctimas. Se constituyó como querellante y comenzó la investigación, instó los juicios de él. De alguna manera, alrededor de él se pudo
armar un dispositivo de testimonios. Fue el que llevó esa etapa previa al juicio a un punto exitoso de lograr que todos estos hechos que se investigaban sean elevados a juicio oral y público, que es la etapa máxima del proceso penal. Además pudo aglutinar, ¿sabes qué creo yo? La creencia en los testigos de que iban a ser escuchados y que iban a ser acompañados. Mario creo que tenía esa capacidad, esa empatía humana, que mezclada con su saber, mezclada con su capacidad intelectual y su formación, hizo realmente un estupendo, un genial trabajo inicial para que hoy las causas puedan continuar en sus investigaciones. Creo que fue el que le dio la mayor fortaleza en el ámbito de los testigos y en el ámbito, digo yo, no como función del Poder Judicial, sino como abogado querellante, ¿no? Como abogado que acompañó a los principales interesados que eran las víctimas. En el mes de mayo del año 2011 se logró la prisión perpetua para 8 de los 9 militares juzgados en la causa Margarita Belén. Alfredo Chas, quien fue el jefe de logística de la Unidad Especial de Tránsito de la Policía del Chaco, fue absuelto. Los familiares y ex detenidos no abandonaron la lucha. En 2016 sí se lo pudo condenar. Y en ese momento sonó raro a la sociedad lo que se contaba como la versión oficial de la fuga y el enfrentamiento. Hubo dos momentos. En un primer momento se contó la noticia parcialmente, siempre se hablaba de enfrentamientos, ¿no? Hubo unos primeros artículos, sobre todo en el diario El Territorio, donde no se contó toda la historia, sino eran como pedazos, como apareció fulano que fue acribillado por la policía, y después se arma, digamos, la historia general, que es este famoso enfrentamiento, porque era un traslado de presos políticos hacia Formosa y en el camino un intento por escapar, apoyado supuestamente por gente externa, y ahí se produce el enfrentamiento. Pero esta versión ocurrió también con otras masacres, como la masacre de Palomita, y digamos, trasladándolo a los tiempos de hoy, digamos, las fake news era lo que nutría el sistema de comunicación de los militares, digamos. Era muy fuerte, estaba en todos los medios, pero no era, no era azaroso, sino que estaba pensado. Ellos tenían, su plan consistía en dos: ganar la guerra, que era contra la subversión, y después ganar la paz, que ahí es donde entraban los medios de comunicación y jugaban un rol muy importante. O los agentes del caos se hacían cargo de la situación, o las Fuerzas Armadas asumían el poder político. El día 24 de marzo último, cuando se hizo necesario detener un proceso nocivo y destructor e iniciar otro de recuperación nacional, el país dejó de ver su fe muerta y el temor cercándolo para lanzarse a otra realidad. La antigua realidad del argentino que defiende su herencia histórica, su cultura proverbial y su credo cristiano. A 6 meses de dar nacimiento a la tarea de sanear las finanzas públicas, de rescatar los valores de la nacionalidad, de reafirmar que la familia argentina, el hogar y la juventud son los únicos módulos generadores de grandeza, bajo la bondadosa mirada de Dios. Y ellos lo que hacían era... Tenían un manual que se llama Manual de Acción Psicológica, y a través de los medios y a través del cine. Aquí en alta mar, sí, los chiflados dan el golpe, los chiflados dan el golpe. ¿Qué vas a hacer vos cuando seas grande? Yo quiero ser como Alberto, policía. Lo que trataban en todo momento era de transmitir orden, seguridad,
y obviamente que cualquier disidencia era considerada un peligro, básicamente de estudiantes y clase trabajadora, y entonces a ellos apuntaban, digamos, cada vez que mencionaban al demonio subversivo. Argentina, tierra de paz y de enorme riqueza. Argentina, bocado deseado por la subversión internacional, que intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de vacas flacas, hasta que dijimos, basta. Basta de despojo, de abuso y de vergüenza. Hoy vuelve la paz a nuestra tierra, y esa paz nos plantea un desafío, el de saber unirnos como hermanos en el esfuerzo de construir la Argentina que soñamos. Sí, y mantuvieron esta versión, ¿no?, del otro peligroso, el otro subversivo que pensaba distinto a lo que se imponía. Sí, digamos, esa fue su estrategia desde el comienzo, pero no solamente lo habían hecho durante el proceso de reorganización nacional, ya desde el 55 ellos venían trabajando este plan de acción psicológica y siempre encontraban, generalmente en trabajadores, generalmente en sindicalistas, generalmente en estudiantes, ese malo que necesitaban, que era el miedo a la subversión, el miedo al comunismo. Era como los alicientes que ellos siempre tenían, digamos, para justificar cualquier tipo de acción. Se habrá ganado así la paz para los argentinos. Se habrá contribuido a formular un mundo mejor. Y al dar gracias al Señor por esos logros, exaltando las imágenes de vida y de amor, podremos exclamar con énfasis: ganamos la paz. Ya termino, ¿eh? Dale, no hay apuro. A ver. Ahora sí, te escucho. Bueno, voy a contarte la historia de Julio el Bocha Pereira, que la verdad es una mierda. Él era de Formosa y fue Boy Scout. Jugó al fútbol, al básquet y también fue abanderado. Vino a Resistencia a estudiar ingeniería y fue un referente de la JUP. Pero escuchame acá. A los 24 años lo secuestraron la noche anterior a su casamiento. Se estaba poniendo el traje para la ceremonia y hasta tuvo que empujar el auto del operativo porque se rompió. Le dijeron a su familia que Julio quiso fugarse y nunca encontraron su cuerpo. Fue enterrado en un cementerio de empedrado como un NN. ¡Qué terrible! Sí, pero esto sigue. Se cree también que el tío del Bocha fue asesinado en Margarita Belén. ¿Posta? Sí. Ramón Luciano Díaz tenía 43 años y también era de Formosa. Él fue oficial de policía y secretario del Partido Justicialista en los 60. La dictadura del 55 ya lo había perseguido. Cuando lo detienen, lo pasan por varios centros clandestinos de detención. Se lo vio en la alcaidía 3 días después que a su sobrino. Y como lo vieron detenido cerca de la fecha de la masacre, se cree que lo mataron el 13 de diciembre. Es horrible, ambas historias son tremendas, me parece que las podemos incluir también. Dale. Fernando Gabriel Pierola nació en Entre Ríos, pero se mudó a Resistencia para estudiar arquitectura. Jugaba al básquet en el Club San Martín. Se casó a los 22 años y militaba en los barrios. Lo secuestraron a él y a su esposa María Julia Morresi en Misiones, y de ahí lo fueron trasladando por distintos centros de detención hasta Resistencia. Cuando lo mataron en Margarita, dijeron que se había intentado fugar y nunca le entregaron el cuerpo a la familia. La mamá de Fernando es la autora del mural del aula magna de la UNE. Ella logró hacerlo con un grupo de compañeros de su hijo que colaboró en pintarlo. Pero acá viene lo más interesante. Lo censuraron varias veces, iban a la noche y pintaban encima de una escena de un cura observando una situación de tortura. Lo lindo de esta historia es que lograron salvar el mural a pesar de esas amenazas.
Hay un documental sonoro que cuenta toda la historia de este mural. Se llama Pinceladas de Memoria. Acordate que acá grabo dos historias. Primero hago una y después veo cómo engancho con la otra. Probamos. Cuentan que Mario Cuevas fue un muy buen compañero de clases, siempre generoso con todos. Fue líder e incluso director del periódico escolar de Reconquista. Tuvo varios trabajos, desde empleado de una pollería hasta inspector de calle. Pero lo que nunca varió fue su idea de qué era el peronismo revolucionario. En enero de 1976 trataron de secuestrarlo, pero pudo escaparse. Se llevaron a su esposa. Se escapó a Resistencia. Una de las casas donde vivió fue frente a este club, el Resistencia Central. En junio lo detuvieron. De tanta tortura que recibió, tuvieron que internarlo un tiempo en el Hospital Perrando. El 12 de diciembre lo llevaron hasta la alcaidía y luego a Margarita Belén. Raúl Antonio Méndez nació en Santa Lucía, Corrientes. Le gustaba mucho leer, escuchar rock nacional y chamamé y jugar al fútbol. Trabajó durante varios años en estancias y ahí vio de primera mano el maltrato a los peones. A partir de esa experiencia, trató de ayudar como pudo a las ligas agrarias que se fortalecían en la zona. No hay presos políticos en este momento. Y los que están en las cárceles han sido juzgados por las leyes militares y porque toda esta gente o tenía armas, o combatió, o llanamente actuó en sabotaje contra el gobierno en los primeros días de la acción. Y con respecto a los desaparecidos, hay una justicia que está estudiando el problema, que está viendo el problema, y yo, mi impresión personal es que esto es mucho de propaganda, de preparar y montar un espectáculo para mostrar hacia el exterior el problema de los desaparecidos. Marcos, ¿y cuántas más mentiras se podían incluir? Porque hay muchos funcionarios de facto que mencionaban que los desaparecidos no estaban realmente desaparecidos, sino que eran personas que se habían ido a vivir al exterior. Bueno, cuando yo te hablé de plan sistemático en todo el país, también fue un plan sistemático en el Cono Sur que se llamó el Plan Cóndor, y muchos discursos se repetían, como los desaparecidos no están o están exiliados, la están pasando bien en Europa o en México, pero en realidad eso fue una excusa generalizada, incluso acá en el Chaco se lo usó cuando familiares fueron a preguntar por sus hijos, por sus hermanos, por sus tíos, por sus familiares, valga la redundancia. Esa era la respuesta, no están exiliados, se fueron, están bien, sin que nadie realmente logre saber a ciencia cierta su destino. De hecho, muchos de esos desaparecidos que no están, siguen no estando. Sí. Y también mencionando que todas las personas que parecían pensar distinto, que mencionaban alguna disidencia con lo que tenía que ver con el orden, eran puestos como una persona peligrosa, como el otro peligroso y como el subversivo. Sí, no solamente en el discurso, sino hasta en pequeños actos. Bueno, ahora es la era del celular, ¿no? Pero si en ese contexto vos estabas en la libreta de números de teléfono de una persona apresada, por más que solamente sea una ayuda a memoria, vos tenías peligro de que te vayan a buscar porque estabas en esa libreta, no importaba cuál era tu relación con ese otro.
Gracias, Marcos. De nada. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Sigamos con las mujeres, ¿querés? Dale. Bueno, hay una de ellas que es Emma Beatriz Cabral. Ella nació en Reconquista, Santa Fe, y hay una cineasta, Cecilia Fiel, que hizo un documental sobre ella. Ya te digo cómo se llama. Margarita no es una flor, es del año 2013. Y bueno, ahí cuenta cómo fue su trabajo en hospitales, en escuelas y su militancia en el peronismo revolucionario. Y Emma y su esposo, Reinald Amalio Zapata Soñés, fueron secuestrados en 1976 y hacía 5 meses que habían sido papás de una nena a la que llamaron Amalia. Y Reinald nació en Paraná, Entre Ríos. Él fue profesor de matemáticas, de físico-química, también militó en la Unión de Estudiantes Secundarios y hizo trabajo comunitario. A ambos los vieron en la Alcaidía de Resistencia, en las fechas de la masacre, por lo que también se cree que estuvieron ahí. Y a Emma la mataron cuando tenía 28 años, a Reinald cuando tenía 35. De él dijeron que se había fugado en el traslado a Formosa y a ella la enterraron como NN en el cementerio de acá, en el San Francisco Solano, y recién se pudo reconocer su cuerpo en el año 2007. Y la nena, Amalia, fue criada por sus abuelos. Esto que me comentás sobre la nena se repite mucho, donde los abuelos terminan criando a sus nietos porque quedaron huérfanos. Ahora que me contás sobre una mujer desaparecida, tengo un video sobre mujeres detenidas. ¿Lo vemos? Dale. Las mujeres ya habían tomado el espacio público en algunos sentidos, ya votaban, por ejemplo, con respecto a la década del 30 y 40. Fue muy atrevido entrar a la militancia con la intensidad con que entran las mujeres en las organizaciones militantes de la década del 60, ¿no es cierto? Eran organizaciones del peronismo del centro y del peronismo de izquierda que proponían una dedicación de tiempo excesiva, que sí la podían cumplir los varones, pero que las mujeres, era innovador en ese momento para las mujeres. Y en ese momento también era innovador para los propios partidos, ¿no es cierto? Tener mujeres con relativo poder, porque nunca fueron organizaciones ni democráticas ni igualitarias. Se rompía un poco el patrón interno, es decir, había que decirle a la familia voy a ir a militar. No han sido mujeres que han dejado de tener hijos, por ejemplo, sino que los han tenido mientras tanto, mientras militaban o mientras eran perseguidas o cuando estaban en la militancia de superficie. Entonces había que informar eso a las familias y también había que informar a los compañeros de que iba a haber una lucha de poder ahí y que se iban a enfrentar con cuadros relativos, no cuadros altos, muy pocos en la Argentina, con mujeres tomando decisiones, ¿no? Eso en el sentido interno. Después, interno, ¿qué quiere decir? Antes de la dictadura. Luego, después de la dictadura, la represalia es mayor también. Nico, ¿y pusiste la parte en la que hace unos años se consideran a los abusos sexuales como agravantes? Sí, está en esta segunda parte. Cuando viene la dictadura en 1976 y son encarceladas, empiezan a recibir un trato, sobre todo antes del encarcelamiento, que es cuando están en contacto con personal masculino, digamos, ¿no? Porque después cuando entran a la cárcel están todas en contacto con personal femenino. El castigo que sobreviene sobre el cuerpo de las mujeres es distinto. ¿Por qué? Porque reciben violaciones, abusos, maltratos, las obligan a desnudarse, las tocan, etc. A los varones les sucede eso episódicamente y no a todos, y a las mujeres les pasa sistemáticamente y a todas. Eso convierte a la violación en contexto de encierro en un delito de lesa humanidad también. ¿Por qué? Porque se victimiza doblemente a las mujeres. Es decir, recién para el 2010 aproximadamente comienza a haber fallos de jueces que comienzan a escuchar
y dan de alguna manera una primera respuesta a las denuncias, a los testimonios de las mujeres por violaciones. Y eso fue, yo creo, gracias a ONGs especializadas que habían realizado investigaciones, pudieron explicar por qué es delito de lesa humanidad, por qué no prescribe y por qué debe reconocerse como un delito diferente al de tortura. En la violación no está tanto en juego el deseo sexual como la necesidad de sometimiento del cuerpo del otro y la demostración de poder, ¿no? Entonces esto es lo que pasaba con el cuerpo de las mujeres adentro de las cárceles. Y además, y ahí viene la cuestión casi cultural, y esto se deduce de no del diálogo, pero de los dichos de esos victimarios a sus víctimas, que ellas eran de alguna manera merecedoras de ese castigo sobre ese cuerpo, sobre sus cuerpos, por haberse salido de alguna manera de los estereotipos tradicionales de mujer. Además, había una necesidad de castigarlas doblemente, por guerrilleras o por militantes y por mujeres que rompieron la norma. Me gusta cómo quedó. Me parece que en pocos minutos pudimos contar cómo la justicia tuvo que evolucionar de alguna forma para tener en cuenta esos delitos. No puedo creer todo lo que avanzamos con el trabajo. Y nos está faltando solamente una historia nomás. Sí, acá ya la tenía. Raúl María Cairé nació en Entre Ríos. En Concordia estudió filosofía y se casó con Luisa Rodríguez. Tuvieron 2 hijos, Ariel y Adrián. Raúl militaba en la Juventud Peronista y después en Montoneros. Como vivían amenazados por la AAA, Raúl y su familia se mudaron a Resistencia en 1976. Y ese mismo año los secuestran a los 4. A Raúl lo trasladaron por varios centros de detención en varias provincias. Y recién cuando volvió la democracia, en su familia pudo saber a través de relatos de otros detenidos que a Raúl lo habían matado en Margarita Belén. Estas historias son horribles. Imagínate todos los nenes que fueron secuestrados con sus padres. Aquellos que nacieron en cautiverio y fueron dados en adopción a su familia. Y aquellos que nacieron en cautiverio y fueron adoptados por familias que nada que ver tenían con ellos. Sí, y todos esos bebés que hoy son adultos de, ¿cuánto? 40 años y todavía no conocen su verdadera identidad. Me parece que en esta parte podemos incluir un pedacito de la serie en donde la conductora habla sobre el índice de abuelidad, que es una forma de identificar a todos los que se acercan a abuelas de Plaza de Mayo. ¿Te acordás en qué carpeta estaba? Creo que en donde dice publicidades y archivos. A ver, vamos a buscar. Ah, sí, acá está. Mira. ¿Encontraste? Sí, ahí ya. Otro avance científico motivado por la búsqueda desesperada de personas es el índice de abuelidad. Recordemos que el plan militar era apropiarse de niños y alejarlos de sus familias consideradas subversivas e imponerles una nueva identidad. Entonces, el índice de abuelidad es lo que permite relacionar genéticamente el ADN de una persona con el de sus parientes sanguíneos, aún sin tener la sangre de su mamá o su papá biológico, que están desaparecidos. Se calcula que las fuerzas militares robaron más de 300 niños. Bueno, ya estamos cerca, estamos llegando. Último día, vine vestida para la ocasión, así que espero que nos aprueben. Bien, no, yo agarré esta última chomba limpia que tenía y ahora a presentar el trabajo. Sí, espero que salga todo bien. Yo creo que nos va a ir bien. ¿Trajiste el proyector? Está todo. Dale. Que jamás, ni un solo día de los transcurridos desde la tragedia del periodo militar, los sobrevivientes, los organismos de derechos humanos, como te decía hoy, las agrupaciones políticas que siempre levantaron estas banderas, jamás se entregaron, jamás cesaron en la lucha, ni en las peores de las condiciones. Te recuerdo que el caso argentino es tan especial porque ninguna de las víctimas tomó venganza personal y directa con su victimario. Este empeño porque la justicia se haga cuerpo en la realidad es único en el caso argentino. Los delitos de lesa humanidad se cometen apretando el gatillo o silenciando o dictando una sentencia absolutoria al autor. Es tan culpable el militar que intervino
en la desaparición de un ser humano como el juez que libera al militar que mató a un ser humano. Hasta este momento no hemos llegado hasta el riñón del juzgamiento y la investigación de los civiles que tuvieron por acción o por omisión o por encubrimiento, que tuvieron algún tipo de responsabilidad en este grado de ilícito. No se ha terminado la investigación y es necesario continuarla. Bueno, Sora, terminamos el trabajo. ¿Cómo estás? Feliz, feliz, no doy más de la felicidad después de tanto esfuerzo, de tanto tiempo, tantos meses preparando esto con vos. La verdad es que no puedo estar más feliz de que todo haya salido bien, de que le haya gustado a la profe, a los compañeros y que nos hayan felicitado como lo hicieron recién. ¿A quién se lo dedicas? A mi familia, por el aguante, por estar ahí todos los días que yo no estaba en mi casa, o las noches que estaba editando con vos y no podía estar compartiendo con ellos. Por el aguante también se los agradezco un montón. ¿Y ahora qué vas a hacer? Y ahora primero a descansar. Después voy a ver qué es lo que puedo hacer, pero primero eso. Bueno, un saludo a todos los que te están viendo entonces. Saludos. Bueno, Nico, ¿cómo estás después de terminar este trabajo y la carrera? Muy bien, Sora, la verdad muy contento y aliviado por haber terminado este trabajo y esta linda experiencia en lo que fue acá en la institución. ¿Qué te dejó este trabajo sobre Margarita? Una enseñanza muy linda, poder conocer gente y que nos den su testimonio para que sea de referencia de que esto no tiene que volver a suceder nunca más. Este esfuerzo es dedicado a... Y bueno, es dedicado tanto a vos como a todos los que nos aguantaron en todos estos días. Fueron muchos días de no estar en casa, de viajar, de editar y noches sin dormir. Y todo este esfuerzo, ahora, ¿qué sigue? Bueno, ahora a festejar por habernos recibido y después a descansar un poco y próximamente a buscar trabajo.